Bueno, ahora sí arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer una breve presentación de esta herramienta denominada ChatGPT, con la intención de poder aprovechar sus usos para las actividades que hagamos en la universidad de manera general y, por supuesto, de manera particular para el caso de su aplicación en el área de la filología griega. En principio lo que voy a hacer es por las dudas, porque supongo que igual todos ya conocerán al chat GPT y lo deben utilizar, pero de todas formas prefiero como abordar una definición, una presentación general. Luego me voy a enfocar en los usos a nivel universitario que se le pueden dar, tanto para docentes como para estudiantes. Y por último me voy a focalizar en lo que podríamos llamar algunos riesgos de su uso, sus implicancias éticas porque es importante tener esto presente si vamos a hacer un uso responsable de la aplicación. Así que lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Hice una pequeña presentación con la intención de hacer un poco más dinámico el video. Así que comenzamos entonces ahora. Bueno, ahí les pongo entonces este es el logo de ChatGPT que está en consonancia con esta empresa que es OpenAI, que es la que lo desarrolla, y a grandes rasgos nosotros podríamos decir que el ChatGPT es un robot informático. Describamos un poco el nombre, ¿no? Acá tenemos este acrónimo GPT, que es del inglés Generative Pre-trained Transformer, que tal vez así a grandes rasgos no nos dice mucho, por lo que, bueno, vamos ahora a desglosarlo en la siguiente diapositiva, ya orientados también a dar, como les decía, ¿no? Una definición aproximada de la herramienta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podríamos definir a este chat GPT como un modelo de lenguaje que está basado en la inteligencia artificial, que está entrenado para interactuar con los usuarios, para entablar un diálogo con los usuarios. Esto quiere decir que entiende y que además puede respondernos, y para mí acá está la clave de su éxito y de su masividad, que es el hecho de que emplea un lenguaje natural. Entonces esto es interesante porque lo hace accesible a cualquiera, es decir, uno no tiene que aprender ningún código en particular, ninguna técnica en particular, ningún entrenamiento en particular, salvo, bueno, algunos recaudos que son tal vez aquellos de los que vamos a hablar ahora, pero en principio en la medida en la que justamente se establece un diálogo entre la aplicación y los usuarios, que es simplemente el chat, esto lo hace muy atractivo para el público masivo y en función de eso también es, como decía, su popularidad. Y después el uso de esta herramienta parte, o sea, cómo se inicia este diálogo con la aplicación, es a través de lo que, bueno, en inglés se denominan los prompts, es decir, consignas que tienen la ventaja, como decía, de que uno las puede personalizar. Y de hecho, es altamente recomendable que las consignas sean lo más precisas posible, lo más acotadas posible y lo más personalizadas posible, porque eso es lo que va a ayudar a dar mejores respuestas a la inteligencia artificial. No es lo mismo si yo, y voy adelantando un poco también en la línea de ofrecerles a ustedes herramientas para también potenciar el uso de la inteligencia artificial a través del chat, si es que ya lo están usando, pero no es lo mismo hacer una pregunta al chat a secas que una pregunta que esté razonada a partir de mi experiencia como usuario. Entonces, yo le puedo indicar, vamos, me tomo a mí como ejemplo, en una consigna, algo así como, soy una docente universitaria de la carrera de letras, de la orientación lenguas y literaturas clásicas, y te voy a pedir que me elabores una consigna para practicar la segunda declinación para un curso de griego nivel 1, por ejemplo, ¿sí? Me quedó un poco larga porque la fui inventando en el momento, pero para que vieran ustedes, o sea, les pongo este ejemplo de algo que está orientado, como les decía, que la consigna sea personalizada. Y esto ya les digo, tiene la ventaja de que no es lo mismo que decírselo sin ningún contexto. Es mucho más precisa la respuesta y nos sirve mucho más la respuesta. Entonces, un poco entonces voy adelantándome a la importancia de que las consignas estén bien redactadas para
justamente que eso esté en función de lo que después a mí me puede servir, ¿no? Y después tengamos en cuenta, y esto también es importante saberlo desde entrada, que este modelo de lenguaje está basado en el análisis estadístico. Así articula el lenguaje, es decir, basado en usos del lenguaje, como decíamos, del lenguaje natural de una lengua determinada, y así es también como produce el lenguaje, pero lo mismo pasa con la información que va recabando. Y por otro lado, tengamos presente que esta herramienta utiliza datos de Internet y esto va a ser un problema o un limitante o por lo menos algo a tener en cuenta en el momento de considerar el valor de las respuestas que nos dé, ¿sí? Ahora vamos a seguir hablando de eso. Acá les muestro por las dudas, por si alguno todavía nunca hizo la experiencia, yo les pongo acá, ustedes tendrían que entrar a la página chatgpt.com, ahí les va a saltar este cartel de iniciar sesión y en general me parece que lo más práctico es aprovechar, si uno ya tiene una cuenta de Google, de Microsoft o de Apple, yo por ejemplo tengo Google, entonces lo que hago es le doy a esa opción que figura ahí de continuar con Google y solamente con introducir mi mail de Gmail, ya tengo acceso a ese usuario mío propio asociado a Gmail de esta herramienta y puedo empezar a trabajar. Básicamente, fíjense ahí, ustedes van a tener, esto por ahí va a depender de los formatos. Pero o sea, se puede dar de acuerdo a otras configuraciones. Por ejemplo, acá me aparece esta pregunta de con qué puedo ayudarte. No necesariamente nos puede, o no necesariamente nos aparece esta pregunta. A veces puede no estar, pero no importa, acá me apareció. ¿Con qué puedo ayudarte? Entonces ahí uno tiene, ven ahí, se los marco en rojo, ahí es donde uno escribe el prompt o la consigna que desea, ¿no? Envía un mensaje a ChatGPT y uno empieza ahí el diálogo a partir de una consigna. Después, fíjense que tienen también ahí al costadito un icono de un clip, porque uno también puede subir un archivo, por ejemplo, un Word, un PDF, para que la herramienta, a partir de eso, también o sea, por ejemplo, le podemos pedir, por ejemplo, que a partir de ese archivo hacerle preguntas en relación al contenido de ese archivo. Pensando en estrategias de estudiantes, uno puede pedir tal vez que le haga un resumen de ese archivo. Como estrategias docentes, tal vez uno puede preguntar o pedirle al chat que le haga, no sé, un cuestionario sobre ese texto, por ejemplo, o alguna actividad que surja del contenido de ese texto. En fin, ahora lo estoy planteando de manera general, uno después va explorando puntualmente en función también de lo que le interesa. Pero bueno, sepan eso, que tienen esa opción de subir archivos e interactuar a partir de ese archivo. Después fíjense que ahí arriba, yo ahora no lo despliego, simplemente ilustrativo, pero si ustedes cliquean ahí, también se les va a abrir un menú y de costado también les van a aparecer las distintas interacciones de las distintas veces que uno inició un chat con el chat GPT y entonces, bueno, eso lo tienen ahí conservado. Yo ahora no se los muestro para no mostrarles, para no hacer públicas mis interacciones, pero bueno, sepan que está esa opción. Y acá abajo también tienen la posibilidad, la herramienta les brinda la posibilidad de ir ya orientándoles qué cosas pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ven que dice, crea una imagen, entonces les pide qué tipo de imagen necesitan, para qué fin, dónde se va a usar, qué tipo de contenido quieren que tenga esa imagen y ustedes le dan esas instrucciones y crea una imagen, ¿no? Son imágenes que, por cierto, están muy circulan mucho en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahí fíjense, después le dice resumen de un texto, bueno, ese sorpréndeme que uno clique y también es para ir explorando, ofrecer consejos y después ahí cliquen en más y hay otras opciones. Pero yo en principio, bueno, no he trabajado puntualmente con todas ellas, pero para mí en todo caso la ventaja que tiene es la de poder ir, como decía recién, ¿no? Ir investigando las posibilidades que tal vez uno no, de antemano no sabía. Y por último, aclaro que, por ejemplo, existe la limitante de las opciones premium y las opciones gratuitas, ¿sí? En las opciones gratuitas, por ejemplo, la cantidad de interacciones con el chat son limitadas por día, ¿no? Entonces, uno llega a ese límite y nos va a salir ese cartel que dice que efectivamente uno alcanzó el límite y que en todo caso, si quiere seguir chateando, por ejemplo, porque se quedó en el medio de una pregunta y no obtuvo la respuesta, bueno,
está la posibilidad de obtener el Plus, que es pago. Y hay otros límites asociados con la versión gratuita, que bueno, de ahí está como también el negocio, ¿verdad? Ahora después también vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, eso también es algo a tener en cuenta. Bien, y les decía que a mí lo que me va a interesar ahora en esta oportunidad es reflexionar sobre todo sobre los usos que le podemos dar nosotros, ¿no? Ahora lo voy a ir a plantear de manera general para los usos en educación, pero me parece que también es cuestión de seguir explorando estos usos generales para también encontrarle las posibilidades dentro del marco de las lenguas y literaturas clásicas, de la filología en particular. Así que esto es solamente también un compendio de usos que aparecen en la bibliografía. Después al final les voy a compartir una listita de bibliografía general. Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar a comentar algunas de estas posibilidades. Bueno, les pongo acá, ¿no? Uno puede usar el chat GPT como un coach de colaboración, un codiseñador, y en relación con esto, un uso que suele darse, que suele ser bastante interesante, es el de la lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, cuando uno se refiere a el chat como codiseñador, está pensando en el hecho de que el chat nos puede servir para, por ejemplo, si yo necesito diseñar, por ejemplo, un programa de una materia o un plan de estudio, puedo darle determinadas indicaciones al chat para ayudarme en ese diseño. Le puedo poner, por ejemplo, los contenidos que quiero que estén en ese programa, y entonces el chat me puede ayudar, por ejemplo, en función de esos contenidos, redactarme los objetivos. Por ejemplo, ¿no? O al revés, estoy muy perdido, entonces también le puedo pedir que de manera general le pongo el título de un programa, de una materia, y que el chat me vaya dando ideas. Por eso ahí fíjense lo que les ponía arriba de la lluvia de ideas. Insisto, es un ejemplo mínimo para pensar en esta idea de codiseño, ¿no? Y después como coach de colaboración, que está emparentado también, pero también lo podemos pensar en relación a ideas para, por ejemplo, planificar, organizar actividades en grupo, por ejemplo, pedirle o que nos dé alguna sugerencia respecto de cómo comunicar determinado tema, pues esto pensándolo, por ejemplo, en una empresa. E insisto, acá también me parece que la clave está esta idea de la lluvia de ideas, que tal vez en esta idea, en esta utilidad de que el chat nos puede dar ideas de manera general, y después uno en las distintas interacciones con el chat puede ir precisando aquello que mejor le convenza. ¿Sí? Eso después puede ir profundizar. Si me da una respuesta no tan satisfactoria, puedo pedir reformular. Si me da una que más me interesa, puedo pedirle que profundice en esa línea. Y en ese sentido es muy, muy rico esta idea como decíamos al principio, del intercambio, del diálogo, ¿no? Después pensando, por ejemplo, ya en la actividad docente, alguna idea, por ejemplo, en lo de creación de materiales didácticos. Entonces, por ejemplo, uno le puede pedir que genere preguntas, y como decíamos antes, si uno sube un archivo de un texto, puede pedirle que genere preguntas de ese determinado texto o de un determinado tema. Acuérdense que ahí también estaba esta idea que les mencionaba antes de tratar de darle las consignas con el mayor marco posible, es decir, si soy docente, de qué nivel, de qué materia. Todo eso ayuda, como decíamos, a personalizar la respuesta, y me va a servir mucho más. Lo mismo que generar consignas. Lo de generar consignas a mí siempre me ha parecido muy ilustrativo, porque tal vez uno como docente, la propia práctica lo lleva a repetir actividades que son siempre las mismas, y si uno tal vez le pide al chat ideas, tal vez no- nos, nos da alguna idea que nunca se nos había ocurrido. Y bueno, es cuestión de también de explorarla, o como decíamos, de ir mejorándola en función también a lo que uno le viene bien. Y ahí, insisto, pueden ser ideas más generales, o incluso uno poniendo ya los contenidos o algo más puntual sobre lo que está evaluando, en caso de que sea, por ejemplo, es un material didáctico de algo para evaluar. El chat puede ser muy preciso y hasta darnos directamente ya por ejemplo, un cuestionario o un grupo de consignas listo para usar, ¿eh? Es cuestión de ir explorándolo.
Un poco, acá hago también un paréntesis, una de las aspiraciones de este tipo de herramientas es poder aliviar a los docentes, ahora estoy pensando en los docentes en particular por nuestro contexto, pero también a los trabajadores en general, a prescindir de esas tareas que son mecánicas o medio automáticas, y que justamente eso delegarlo en el chat, ¿no? Para tenerlo presente también como esto que decíamos de ir pensando en sus potencialidades, ¿no? Bueno, después ahora yendo para el lado de los estudiantes, ¿no? Hay un uso del chat GPT que está asociado con esto de ser algo así como un tutor personalizado, o sea, uno tiene a mano a alguien, el chat, con quien dialogar y que nos va a dar una retroalimentación, un feedback inmediato, y eso es de gran ayuda, por ejemplo, cuando uno está estudiando. Entonces, por ejemplo, uno pudo, por ejemplo, como estudiante, pudo haber escrito algo, una monografía, una consigna de parcial que redactó y se la puede compartir al chat, y el chat le puede hacer sugerencias respecto de está bien fundamentado o no, qué le falta, está bien planteado, dónde convendría profundizar. Y esa retroalimentación, insisto, o sea, después uno como usuario, bueno, va a ir calibrando en función de ese diálogo que se genera con el chat. Y bueno, en relación con esto, yo les pongo ahí también esta utilidad del oponente socrático, ¿no? ¿Qué es el oponente socrático? ¿Qué es usar al chat GPT de oponente socrático? Es usar a la herramienta para que nos plantee preguntas que nos van a desafiar como interlocutores. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, para si uno se tiene que preparar para un debate, por ejemplo, porque le introduce al chat el tema en cuestión sobre el que tiene que exponer o sobre el que tiene que debatir o, insisto, sobre el que tiene que estudiar, y que entonces el chat genere preguntas respecto de qué. Por ejemplo, bueno, uno le puede dar una idea y que el chat le repregunte incisivamente sobre eso, o que le ponga un contraejemplo a lo que acaba de decir, a ver si efectivamente uno puede responder bien a ese contraejemplo, o tal vez uno le introduce una idea muy general y le pide al chat que le dé objeciones a esa idea muy general con cosas particulares. En definitiva, es el tipo de actitud socrática que conocemos, pero aplicado a algo tan inmediato como el hecho de uno ir cargando la información y que el chat me lo devuelva de manera rápida. Después, bueno, volviendo también a pensarlo a nivel, esto puede ser usado tanto para docentes como para estudiantes. Le podemos pedir que nos haga un resumen. Por ejemplo, decíamos antes, si uno subió un archivo al chat, bueno, un resumen de ese documento nos lo puede hacer un esquema, algún tipo de cuadro, ideas principales. Y esto no tiene por qué ser solamente usado como insumo así como está, sino que también puede ser parte de, si esto aprovecharlo para estudiar, digamos, para ir aprendiendo esos conocimientos, ¿no? Después hay otro uso que está asociado, y esto a nivel, no solamente a nivel docentes, estudiantes, sino también para la investigación, que es el de la escritura académica híbrida. La escritura académica híbrida consiste justamente en aprovechar a la inteligencia artificial para co-crear con ella. Entonces, acá es en ida y vuelta, es decir, tal vez uno como autor puede escribir algo y pedirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, que lo asista. Si esto está bien escrito, si hay algo que corregir, del estilo de si puse bien la puntuación, si hay algo que por ahí se puede mejorar. Incluso puede pedirle a la inteligencia reescrituras de lo que uno escribió. Por ejemplo, si uno escribe un texto formal y pasarlo al lenguaje informal, o lo escribió en un género no sé, narrativo y lo quiere pasar a dialógico, y eso la inteligencia artificial lo hace. Y bueno, decíamos, se llama híbrida porque puede ser tanto que uno escribe y que ese escrito lo comparte con la inteligencia artificial, y entonces la inteligencia artificial me va asistiendo en esa escritura, me va sugiriendo cambios. Así como lo contrario, yo le puedo dar una consigna y la inteligencia artificial en la línea de necesito que escribas un texto de tales características, para tal contexto, de tanta extensión, con tal registro, formal, informal, como decíamos antes, por ejemplo, que la inteligencia artificial me devuelva un texto y entonces yo ser
como usuario el que lo corrija, ¿sí? Por eso hablamos de híbrido, porque sean las dos conjunciones. De todas formas, lo aclaro ahora, lo voy a volver a repetir, es sumamente importante en todos los casos de los que estamos hablando, la revisión, ¿sí? Por más que confiemos en la inteligencia artificial para la realización de algunas actividades automáticas, siempre tiene que estar la revisión final del usuario. Y después, bueno, pensándolo también en el estudio de lenguas, uno puede pensar, por ejemplo, si uno está aprendiendo una nueva lengua, la importancia de que nos ayude a practicar generando listas de vocabulario, o incluso lo podemos usar como traductor. Ahí también conviene como traductor, incluso puede haber como las dos cosas, o sea, traducir en una lengua, en la lengua propia, y que la inteligencia artificial nos reversione, o al revés, ¿no? Como ese tipo de juegos de retroversión, quiero decir, también podemos planteárselo a la inteligencia artificial. Pero bueno, ya les digo, esto es un marco general, son algunas ideas generales que después también cada una hará su recorrido puntual. Y acá se puso la pantalla roja porque lo que quiero hacer es justamente hablar, como les decía, para finalizar, de los riesgos y las implicancias éticas de la herramienta, dado que tenemos que ser responsables justamente ante un tipo de aplicación que todavía también tiene muy poco recorrido en un punto, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía no están del todo claras, hay cosas que conviene tener presentes, y en todo caso, con información es que vamos a poder hacer un buen uso, y un uso, como digo, responsable y ético de la herramienta. A ver, yo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, en primer lugar, hay un riesgo con el uso de la inteligencia artificial al plagio. Acá hay varias cuestiones respecto al plagio. Una primera a tener en cuenta es el hecho de que la inteligencia artificial, como decíamos antes, toma datos de la web, de Internet. Y muchas veces esa información, cuando nos da sus respuestas, las copia textual, sin comillas, las copia textual de algún sitio web que es de autoría de alguien, pero no lo cita. No lo cita, porque justamente en esa reformulación, en esa forma de trabajar que tiene la inteligencia artificial, como decíamos, que es la de crear lenguaje también a partir de las probabilidades de la estadística, bueno, en algunos casos eso parece que está construyendo un texto original con el que nos está respondiendo, pero muchas veces, sobre todo cuando estamos preguntando cosas, tal vez pensándolo ya a niveles académicos, ¿no? Cosas muy precisas desde el punto de vista académico, y cuando nos hace respuestas, tal vez, muchas veces está copiando literalmente a alguien que tiene su texto en la web y no lo cita, no lo va a citar. Y esto es un problema, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no atribuye su contenido, no nos dice de dónde lo sacan, ¿sí? Entonces, esto ya es un primer problema, porque lo que nos puede llevar entonces es al plagio involuntario. Uno como usuario utiliza la respuesta que le dio la inteligencia artificial porque cree que esto surgió en el intercambio del usuario personal, del usuario y la inteligencia artificial, pero en realidad esa respuesta que nos dio está basada en que alguien más pensó esa idea, ¿sí? Y uno no hace, por eso se llama plagio involuntario, así se denomina, porque no es que es a propósito que hace ese plagio, porque cree que eso surgió de la charla con la IA, pero lo cierto es que no es imposible que eso de algún modo haya sido plagiado. Y después, la otra cuestión también está asociada a que todavía no hay marcos regulatorios para esto, es si se considera plagio a el hecho de que los usuarios utilicen las respuestas de IA sin ninguna modificación propia. Por eso yo recién hablaba de la importancia de que uno como usuario tenga una mirada crítica y reflexiva respecto de la herramienta. Entonces, si uno utiliza tal cual la respuesta de la IA y la hace pasar como propia, es plagio de la herramienta, es plagio de la IA. Esto, como decíamos, como no hay marco regulatorio, ahora lo voy a decir al final, pero lo recalco, es uno de esos grises tal vez que aparecen, pero en todo caso la mejor forma de evitar estas situaciones es no usar a la inteligencia artificial para determinadas cosas, por supuesto, de manera automática, sobre todo cuando hay en juego ideas
que pueden ser ideas originales, contenido disciplinar que yo voy a usar en una clase, en un paper, en un trabajo académico, y o sea, no usarlo así sin más, sino filtrarlo por nuestra propia reescritura, por nuestra propia lectura, cotejándolo con otras fuentes. Si no podemos confiarnos en que eso que nos da la inteligencia artificial sea original de la inteligencia artificial, porque ya decíamos que no lo es o no necesariamente. Y después también hay otro de los riesgos que es esto que se denomina las alucinaciones de la inteligencia artificial, que consisten en el hecho de que la inteligencia artificial muchas veces puede inventar, muchas veces puede mezclar datos, confundir datos, o dar, bueno, datos incorrectos, datos directamente incorrectos. Esto el problema que tiene es el hecho de que todos esos datos que pueden estar mal, incorrectos, mezclados, en definitiva, que son mentirosos, la inteligencia artificial nos los da con total y completa coherencia, cohesión, por lo que los hace verosímiles. Nos lo responde con tanta seguridad, porque no nos aclara, que no, por supuesto que nos está mintiendo, y uno como usuario le cree y va a incurrir en graves errores, ¿sí? Entonces, esto, de nuevo, la forma de evitar caer en este tipo de problemas es justamente tener una mirada eh, crítica del uso de la herramienta y las cosas que nos va respondiendo, tratar de cotejarla con alguna fuente más, porque de lo contrario podríamos caer en estas alucinaciones de la herramienta. Después yo les pongo acá un gran peligro que es el del sesgo cognitivo, que también lo podríamos llamar el sesgo discriminatorio, que es el hecho de que la información que nos va a dar la inteligencia artificial no necesariamente es completa, no necesariamente es completa, sino que puede estar justamente sesgada, puede ser parcial. Y esto se da por numerosos elementos, por numerosos factores. En todo caso, si partimos del sesgo discriminatorio, lo que podríamos decir es el hecho de que, dado que la inteligencia artificial, decíamos, toma su información de las redes tienen ellas mismas también, ¿no? Un gran sesgo discriminatorio. Entonces, muchas veces termina pasando que en las respuestas de la inteligencia artificial vamos a tener el reflejo o incluso la amplificación de estereotipos, ¿sí? ¿De qué manera, por ejemplo? Asignar roles de género de manera justamente estereotipada, entonces asociando determinadas profesiones a varones y no a mujeres, o el hecho de tener una representación desequilibrada, por ejemplo, ya tomé el caso del género, respecto de lo cual hay una tendencia a que en general es el género masculino, es el que tiene mayor representación, entonces asumir, por ejemplo, que los usuarios son varones, por ejemplo, y en el caso contrario, asumiendo la identidad de un usuario de determinada manera, operar de manera discriminatoria, operar con ese sesgo. Entonces, eso también es un problema, porque justamente lejos de separarse de los estereotipos y de los lugares comunes, los refuerza, porque los refuerza además desde algo tan anónimo como un chat, ¿sí? Entonces es un peligro bastante grande y esto ya les digo, les puede pasar con el género, les puede pasar con el hecho de reflejar de manera estereotipada y parcial, no sé, distintas comunidades, distintos países, por ejemplo. Piensen además que esto es sabido, que el chat GPT funciona mucho mejor en inglés, tiene mayor información en inglés, entonces esto también es algo que entonces sesga el tipo de respuestas que nos va a dar. De modo que esto es algo que hay que tener en cuenta porque puede ser que nos lleven también a respuestas que no son satisfactorias, ¿sí? Para tenerlo presente. Y después, siguiendo con las cuestiones de los riesgos, está también el tema de la accesibilidad. Nosotros pensemos que para acceder a esta herramienta se necesita primero una buena conexión a Internet, se necesitan buenos aparatos, estamos hablando de este feedback inmediato que se necesita. Bueno, necesitamos
que funcione bien la conexión a Internet, que funcionen bien el celular, la computadora que utilicemos. Y como ya habíamos mencionado, está también esta limitación que tenemos con los planes gratuitos, de modo que van a tener mejores usos del chat quienes lo puedan pagar. Entonces acá se genera esta brecha de oportunidades, que son, en definitiva, que los que tengan los recursos económicos van a poder aprovechar la herramienta y, sus, y su uso mucho mejor, sobre todo, y ahora pensando a nivel global, determinados países, determinadas, incluso si lo pensamos en el sistema educativo, las universidades del mundo con mejores presupuestos respecto de, por ejemplo, ¿no? Las universidades eh, de países en donde el presupuesto es menor, bueno, vamos ahí a tener también una desventaja. Y para cerrar, pensemos por otro lado que en relación con todo esto está la cuestión de la falta de regulación, que ya lo había adelantado, ¿no? Esta idea de que no hay todavía un marco legal para el uso de muchas de estas cosas que nos acabamos de preguntar, y algunos países, por ejemplo, han adoptado la decisión de no permitir el uso del chat GPT. Por ejemplo, Italia, por ejemplo, no es necesario irnos a países eh, donde en general tienen políticas restrictivas respecto de eso, pero por ejemplo, Italia por algún periodo ha hecho que no se permitiera el chat GPT justamente ante estos peligros. Yo acá puse algunos, pero bueno, hay otros más de los que podríamos, yo, sí, para no extenderme tanto, ¿no? Que bueno, esto también entonces hay que tenerlo en cuenta como vuelvo entonces, y ya para ir cerrando, a esta idea de la importancia de usar la herramienta con una perspectiva crítica, que es lo que nos va a permitir ser responsables respecto de las respuestas que nos dé, ¿sí? Y bueno, ahora para cerrar, yo acá les comparto, después pueden ir, en general mucha de esta bibliografía, sí, por ahí creo que toda está online, que les puede servir también para seguir reflexionando sobre la herramienta, porque a mi juicio no es solamente, como decíamos antes, la idea de ir explorando, que está muy bien y lo tenemos que hacer, sino también explorarlo con todos estos recaudos de los que les vengo hablando. Así que bueno. Por ahora eso es todo. Espero que les haya servido para los que ya conocían la herramienta, para por lo menos pensar en estas otras cuestiones y para los que no la conocían, bueno, que les sirva para empezar a trabajar con ella. Bueno, les agradezco, nos estamos viendo. Gracias.